Aleluya. Dice el libro de Hechos, hermano, capítulo 2. Voy a hacer lo más breve que pueda. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. A ver si no se escucha en la grabación. De fondo. De fondo tenemos música. Va a estar bueno el asunto. Gloria a Dios, hermano. Capítulo 2. El libro. Versículo 37, hermano. Versículo 37. Dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta palabra, hermano, venía a mi mente. Esta expresión: se compungieron. En otra versión dice: fueron conmovidos. Amén. Fueron compungidos, conmovidos. Es la otra versión, hermano. Y al decir, hermano, pues que fueron compungidos, fueron conmovidos, estamos hablando, hermano, de una expresión, hermano, que cuando Dios hace algo en nuestras vidas, cuando Dios, hermano, hace algo en nosotros, Dios trata con nosotros, hermano, de una manera tremenda, hermosa, que al hablarnos a nosotros, hermano, su palabra, el tema que sea, hermano, de la forma que sea, siempre Dios, hermano, cuando Dios le habla al hombre en su tiempo, en su momento, en el día que es para él, hermano, cuando Dios le va a hablar a la persona, va a ser de la manera que él, hermano, compunge el corazón de aquella persona. O sea, va a llegar el momento, hermano, puede ser que sea un momento de tristeza, de dolor, de aflicción, de enfermedad, de soledad, de problemas en el matrimonio, en los hijos o en algún caso. Pero cuando Dios hable, hermano, a la vida del hombre, sea de esa manera, o sea, hermano, que esté en el pecado, en la inmundicia, o que esté, hermano, pasando, hermano, un proceso, hermano, de alguna cosa en su vida, que de antemano todos los seres humanos siempre pasamos algo. Nomás aquí es saber reconocer, ¿verdad? Saber reconocer, hermano, que nosotros, hermano, tenemos esa necesidad. ¿Sí? Reconocer que nosotros tenemos esa necesidad de Dios y que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y cuando mencionamos este pasaje, hermano, del libro de los Hechos, cuando Pedro se levanta y empieza a predicar, hermano, la palabra del Señor, dice que fue inspirado por el Espíritu de Dios. En el versículo 14, 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie, dice, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Sí, habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd estas palabras. Entonces Pedro se levantó, hermano, poniéndose en pie y empezó a predicar, hermano. Pero se puso en pie, hermano, porque estaba lleno de la presencia de Dios. Se puso en pie, hermano, porque estaba lleno del poder de Cristo Jesús en su vida. Y es lo que a ti y a mí, hermano, el Señor es lo que nos dice, que debemos de llenarnos de su presencia, debemos de llenarnos de su poder, debemos llenarnos, hermanos, de la presencia de Dios en nuestra vida, para que cuando la palabra de Dios, hermanos, se hable a cualquier ser humano, hermano, a cualquier persona, se le hable de la palabra de Dios, llegue al corazón de ellos, hermano, y que cuando esté en el transcurso, hermano, hablando aquella persona, hermano, el Señor pueda hacer esto que está diciendo ahí, y al oír esto se compungieron de corazón, hermano. ¿Qué estaban oyendo, hermano? Estaban oyendo la palabra de Dios, estaban oyendo el mensaje, hermano, de lo que está aquí relacionado desde el 2, hermano, todo el capítulo 2.
hasta el final, hermano, está relacionado, hermano, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando, hermano, de lo que aconteció con el Señor, hermano, y que la gente no quiso hacer caso, que la gente no quiso entender, que la gente, hermano, no quiso poner atención cuando Cristo estaba en vida. Pero cuando murió, hermano, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él muere, hermano, entonces Pedro empieza a hacer notorio, hermano, a darles, hermano, conocimiento de aquello que aconteció de nuestro Señor, hermano, y que fuimos culpables de que Cristo hubiera muerto por nuestra vida, hermano. Amén. Entonces esa gente, hermano, fue compungida de corazón porque reconoció, hermano, que de aquel que se hablaba, hermano, que murió y resucitó era Cristo Jesús. Y aquel que nos amó en la cruz del Calvario, que por su sangre preciosa, hermano, que fue derramada en la cruz, hermano, nosotros fuimos salvados. Y que Dios nos perdonó por ello. Hoy en día, hermano, por causa también, hermano, que ayer hablábamos del amor, hermano, y por causa de que este amor se ha enfriado, hermano, en el mundo, o sea, el amor de Dios se ha enfriado en todo el mundo, hermano, la maldad, hermano, se ha multiplicado y el corazón de muchos se ha hecho insensible a las cosas de Dios, hermano. Se ha hecho insensible a las cosas de Dios. Fíjese, aquí una predicación, hermano, hizo que se convirtieran como 3,000 personas. Imagínense, 3,000, hermano, en una predicación. Fueron compungidos de corazón, o sea, fueron, ¿qué les dije? Otra palabra de compungidos, ¿qué les dije que era? Conmovieron, hermano, en su corazón, amén. O sea, hubo algo en ellos, hermano, que los hizo sensibles a esa verdad y los hizo sensibles a una realidad, hermano, que estaban pasando en nuestras vidas, hermanos, de reconocer lo que el Señor Jesús había hecho por ellos. Entonces, hermano, hoy en día miramos todo lo contrario en el ser humano, hermano. Estamos mirando algo tan difícil, hermano, tan terrible en la humanidad, hermano, que la gente no es conmovida tan fácilmente, hermano, por su palabra. Ayer decíamos, hermano, en la oración, cuando estábamos orando, hermano, al final, que somos más conmovidos, hermano, al movimiento del sentimiento humano que al sentimiento espiritual, hermano. Hoy nos conmovemos más, hermano, nos compungimos, nos conmovemos más, hermano, cuando algo pasa, como en sentimientos, hermano, familiares, sentimientos propios, hermano, sentimientos que algo puede pasar en nuestra familia, ¿sí me entienden? O sea, vemos algo que pasa en nuestra familia y como familiares, ¿qué sentimos? Somos conmovidos al dolor, al problema, a lo que esté pasando alrededor de nosotros. Somos conmovidos y nos entristece y nos aflige y queremos hacer algo, ¿cierto o no? Y eso es lo que ha pasado. Pero hermano, escuchar aquí lo que está diciendo, hermano, que ahora somos compungidos de corazón al escuchar las cosas de Dios, ya no pasa eso tan fácil. Y ni aún, hermano, en los que ya conocemos de Dios tampoco. Porque si usted mira aquí dice, al oír esto, o sea, ¿al oír qué? ¿Al oír esto de qué? ¿De qué estaba hablando? De la palabra. Y al oír esa palabra, hermano, se compungieron de corazón, hermano. Fíjese, se compungieron de corazón y luego, hermano, su respuesta, hermano, de estar conmovidos. Cuando alguien está conmovido y mira algo, hermano, y se conmueve, ¿qué va y dice? ¿Se queda callado? No, la persona conmovida, ¿qué va? Y rápidamente dice, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué te está pasando? ¿Qué problema tienes? ¿Sí me entiende? Porque conmovido, hermano, por eso va y actúa. Y estos se compungieron de corazón y al momento, hermano, que se compungieron, fueron conmovidos por la palabra y luego fueron con Pedro y le dijeron, ¿qué haremos? Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos, hermanos? Entonces ahora, ya conmovidos, compungidos, pues ¿qué vamos a hacer entonces? Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Después de que ahora que escuchamos y sabemos que lo que tú estás diciendo es verdad, entonces ¿qué vamos a hacer para ser salvos? ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida para poder ser salvos de nuestra alma? Y eso es lo que estaba aquí, hermano, a lo que Pedro, en su respuesta, hermano, Pedro, pues
ya lo hemos leído muchas veces, lo hemos practicado, los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Pedro, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermano. Esa era la respuesta, hermano, al compungimiento o haber sido conmovidos a la palabra de Dios. Y es triste, hermano, y vuelvo a lo mismo, es triste hoy en día que estas palabras, hermano, que son palabras, hermano, como dice la Escritura, dice, vaya Hebreos 2, Hebreos capítulo 4. Y a su nombre, trate de hacer ruido usted, hermano, porque el ruido de afuera se penetra mucho adentro. Y mejor haga ruido usted, diga gloria a Dios, amén, o aleluya, o lo que sea, para que mientras menos escuchemos perturbación, menos nos saca de aquí del concepto que estamos escuchando. Amén. Amén. 4:12 de Hebreos, estamos hablando de la palabra, que ahora ya no pasa esto, hermano, no porque Dios sea difícil de que nos hable. No, hermano, se lo aseguro que cuando escuchamos la palabra de Dios, todos, Dios nos está redarguyendo y nos está hablando y nos está diciendo en nuestra condición cómo estamos viviendo, pero no es hasta ahí donde debe de topar, hermano, la palabra, sino debe de conmovernos la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Sí me entienden, hermano? Debe de conmovernos, porque si nomás llega, hermano, a hacer como lo que dice aquí, hermano, porque la palabra de Dios es ¿qué? Vive y eficaz. ¿Y más qué? ¿Y qué hace esa espada? Fíjese, hermano. ¿Y qué más? Fíjese, todo lo que hace la palabra de Dios, pero no basta que llegue ahí, hermano. O sea, puede hacerlo. Esa palabra lo hace. Amén. Lo hace, hermano. Y lo dice, y no hay cosa que dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, ¿qué dice? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Fíjese, o sea, por eso yo digo, ¿Qué palabra, hermano? Esta expresión, hermano, fueron compungidos de corazón, fueron conmovidos. Hermano, si la palabra de Dios es tan viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, hermano, y que penetra las coyunturas y hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, hermano, ¿por qué muchos, hermano, todavía hasta hoy en día en el mundo, la humanidad, hermano, aunque Dios conoce todas sus cosas y saca a la luz lo escondido, porque dice que todo queda desnudo, o sea, queda, hermano, a la luz, eso es lo que quiere decir, queda a la luz de Dios, o sea, nada puede quedar como oculto, a las escondidas, todo lo que está escondido va a salir a la luz, hermano, y lo que sale a la luz, hermano, Dios lo mira, lo observa, lo ve, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando Dios hace esta palabra, cuando Dios nos habla de esta manera, Dios nos explica y nos dice las cosas, hermano, en nuestra vida, cómo debemos de ser. Lo que Dios quiere es que nosotros nos compunjamos y haya sensibilidad en nuestras vidas. Sensibilidad. Porque si no hay sensibilidad, hermano, en nosotros, una sensibilidad espiritual, no, vuelvo a lo mismo, no emocional, humanamente, no sentimental, humanamente, o sea, solamente a lo familiar o a lo que nos rodee, no, sentimental, hermano, o que hay esos sentimientos, pero que estén apegados ¿a dónde? A lo espiritual, a la palabra. Porque imagínense, hermano, ¿cuántos corazones no hay duros en la vida de los seres humanos? O nosotros, hermano, nosotros mismos nos hemos catalogado hasta dónde se ha hecho duro nuestro corazón. Lo hemos como valorado nuestro corazón. Si en un momento lo sentíamos como un corazón de carne,
que cualquier cosa decíamos, sí, Señor, tienes razón, y éramos sensibles a la voz de Dios y al conocimiento, y decíamos, no, Señor, ayúdeme, porque yo quiero ser así como su palabra me enseña y me dice. Pero hermano, hoy puede venir esas palabras y decimos, Señor, yo quiero ser así, pero nuestro corazón es tan duro que se hace insensible, y aunque uno quiere, hermano, es tan duro el corazón que no sentimos hacerlo, ¿sí me entiendes? O sea, que es tan difícil quebrantarse uno, hermano, porque aquí son varones, hermanos, dice, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo te puedo demostrar que estoy compungido de corazón, que fui conmovido? ¿Cómo te puedo demostrar que todo lo que tú me hablaste tocó mi corazón y se conmovió a hacerlo? La respuesta de ellos, de los que fueron compungidos de corazón, fue decirle ¿a quién? A los que estaban hablando, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué puedo hacer para demostrarte que has tocado mi corazón con esas palabras que has hablado? Y mi corazón ha sido compungido o conmovido a obedecer o a hacer aquel paso siguiente que necesito hacer en mi vida. Porque podemos estar en un paso solamente, pero nos falta el otro paso siguiente, el que se ha conmovido nuestro corazón, hermano. Que se ha conmovido, hermano, a que esa palabra de Dios cada vez que nos hable, nos quebrante, nos haga llorar, nos haga ser sensibles, hermano, porque nos hemos hecho muchas veces, hermano, insensibles, aún, hermano, a la misma voz de Dios, hermano. Nuestro corazón se ha hecho duro. ¿Por qué? Por muchas cosas se puede ser duro, hermano, nuestro corazón. Por muchas cosas. Nuestro corazón puede ser insensible, hermano, a la verdad de Dios. Y aunque nuestra vida, hermano, nuestra mente puede reconocer lo que se habla, como dice su palabra, saber, hermano, que nada podemos esconderle, que todo queda desnudo a la presencia de Dios, todo queda a la luz delante de Dios, de que nada podemos ocultarle al Señor, de que Él puede discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones de nuestro corazón, y puede discernir, hermano, y penetrar hasta nuestras coyunturas y tuétanos, hermano, hasta nuestros huesos, para discernir lo que hay dentro de nosotros. Aún así, hermano, nosotros podemos entender todo eso, saberlo bien clarito, hermano, nuestra mente estará bien claro todo, que así es, pero nuestro corazón puede ser insensible a decirle al Señor, Señor, entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, te entiendo, yo te puedo comprender, Señor, todo lo que tú me estás diciendo, pero mi corazón es tan duro que es insensible a poder llorar y a poder quebrantarse hacia contigo para hacer tu voluntad. Pero hermano, fíjese lo que le estoy diciendo. Pero fíjense que cuando pasamos un problema, una necesidad, una dificultad, una enfermedad o algo, ahí sí, hermano, hasta las lágrimas se nos salen, porque sensiblemente nuestra humanidad, la sensibilidad de nuestra humanidad, hermano, y los sentimientos humanos, empezamos ¿a qué? A llorar y a sentirnos que necesitamos la ayuda. ¿Se me está entendiendo? Pero en lo de Dios, hermano, cuando escuchamos la voz de Dios, ¿por qué no somos así? ¿Por qué en la palabra? ¿Por qué en el consejo? ¿Por qué en lo que sabemos que debemos de buscar a Dios y humillarnos y poder preguntarle al Señor, así como esos hombres le preguntaron? Bueno, hermano Pedro y los hermanos apóstoles, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos compungimos de corazón, nos conmovimos, nos fuimos conmovidos con la palabra que tú nos hablaste, pero ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación, para ser diferente, para poder demostrar o demostrarle a Dios que realmente yo quiero ser diferente, o quiero cambiar, o quiero demostrarle a Dios cómo debo de ser? Y la respuesta de Pedro, primeramente, ¿cuál fue, hermano? 38, ¿qué fue la palabra de Pedro? La primera que habló. El arrepentimiento, hermano. O sea, si ya eres compungido de corazón, hermano, o sea, si ya hubo un compungimiento, o sea, ya hubo algo que nos conmovió a la verdad de Dios. Entonces, ¿qué debe de haber en nosotros, hermano? Un arrepentimiento. El arrepentimiento es, hermano, la parte de nuestra vida de un agradecimiento a aquello que Dios va a hacer por nosotros, hermano. De lo que Dios, hermano, se dio cuenta de nosotros, y que lo de nosotros sale a la luz delante de los ojos de Dios, y que no podemos ocultarle nada. Imagínense, hermano, fíjese lo que les voy a decir, hermano, fíjese. Si usted y yo hicimos algo malo, desagradable, delante de alguien, de una persona, de quien sea, de una persona,
y sale a la luz eso, y se da cuenta la persona, hermano, de lo que yo hice, ¿cómo me siento yo enfrente de esa persona por lo que yo haya hecho mal? ¿Cómo me sentiría? Avergonzado. Pero no nomás solamente avergonzado, hermano. ¿Qué más podría, hermano, explicar usted el sentirse enfrente de una persona que hizo algo mal y está enfrente de alguien que ya se dio cuenta de lo oculto y está enfrente de usted a la luz todo lo que pasó? Este ejemplo se lo quiero poner con esto, hermano. Cuando estos hombres se dieron cuenta y fueron conmovidos delante de la presencia de Dios, ¿cómo se sintieron delante de Dios en ese momento ellos, hermano? ¿Cómo cree que se sintieron ellos para ser conmovidos y poderse darse cuenta? Para poderse darse cuenta, cuando fueron compungidos de corazón, darse cuenta de decir, y el Señor conoce todo lo que he hecho, ya sabe lo que hice, y ahora cómo se lo voy a ocultar, y ahora los apóstoles ya lo saben, y ahora lo que están hablando, lo están hablando en general, para que nosotros nos hagamos ¿qué? Imagínense. Por eso, hermano, cuando hay alguien compungido de corazón, hermano, esto viene a ser, hermano, vergüenza en nuestras vidas para que haya un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Mientras de que no haya eso, hermano, en nuestras vidas, entonces, hermano, entonces no estamos demostrando, porque puedo decir, bueno, ya sabes, ya conoces mi falla, mi error, ya la conoces, perdón, y adelante. No, hermano, no es así, porque entonces aquí, ¿dónde quedaría el arrepentimiento? ¿Dónde quedaría aquel arrepentimiento que aquellas personas, hermanos, que cuando fueron compungidas, conmovidas, aquella verdad de Dios, hermano, que la palabra de Dios es más viva y más eficaz que una espada de doble filo, hermano, y más cortante, hermano, que puede penetrar hasta en todo, hermano, y puede sacar todo a la luz, hermano? Cuando esto pasó con ellos, estos hombres, hermano, fueron conmovidos. ¿Por qué fueron conmovidos? Porque nada fue oculto ya delante de ellos, hermano. Lo que ellos sabían, lo que ellos hacían, lo que ellos habían hecho, hermano, en su vida y lo que habían hecho de pecado fue sacado ¿a dónde? A la luz. Y fueron conmovidos a una verdad, de decir, sí, pues ahora ¿qué voy a hacer? Pues lo único que me queda es reconocer y decirle, Pedro, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para enmendar lo que yo hice? Que por mi culpa fue crucificado mi Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que por tus pecados y por mis pecados fue crucificado nuestro Señor, hermano. Entonces, ¿cómo quedamos, hermano, nosotros delante de Dios? ¿Seguimos con un corazón duro? ¿Seguimos con un corazón duro? Que no puede ser afligido, hermano, ni por una palabra, ni por una verdad, hermano, que es más cortante que una espada de doble filo. O sea, es tremendo, ¿no es tremendo? Es tremendo, hermano. Porque la condición humana, hermano, de nosotros a veces es tan dura, que podemos entender la verdad, puede salir a la luz la verdad, hermano, pero nuestro corazón sigue siendo ¿qué? ¿Sigue siendo qué? Duro, hermano. No se compunge de corazón, hermano. Nuestro corazón sigue siendo duro, no quiere conmoverse a reconocer que necesitamos ser sensibles a Dios, hermano. Mire, somos tan sensibles a otras cosas. Si alguien nos dice algo, fíjense cómo somos. Si alguien nos dice algo, un hermano, una hermana, un primo, tía o familia, o un hermano cristiano, nos damos cuenta que dice algo, ¿cómo nos sentimos sentimentalmente? ¿Cómo se le ocurre al hermano decir eso? ¿Para qué anda hablando a espaldas de mí? Y sentimentalmente, ¿cómo nos ponemos? Fíjense cómo somos, que para lo humano somos bien sensibles. Pasa algo y somos bien sensibles. Si un primo o prima o tío o tía o familia, aunque sea familiar, nos hace algo, decimos, híjoles, y eso es que es mi hermano, y eso que es este fulano, y es que es fulana, y es que es mangano, y traemos el resentimiento, hermano. Pero fíjese cómo somos. Pero ahora, cuando Dios nos habla,
Y Dios nos dice, y Dios nos explica, y Dios nos quiere limpiar y cambiar y sacar todo y lavar nuestra vida, lavar todo lo que está en nuestra vida para ser mejores. ¿Por qué no dejamos que Dios compunja nuestra vida, hermano, con la verdad, y que todo aquello que nos dice nos hagamos sensibles y seamos conmovidos, hermano, a un cambio para con Dios? Porque el corazón es ¿qué? Duro, hermano, duro. Dice el libro de Ezequiel, vaya al libro de Ezequiel, hermano. Y aquí no dice, hermano, si conocemos a Dios o no conocemos a Dios, hermano. Aquí, hermano, gente que conozcamos o no conozcamos, aquí es parejo. La palabra nos enseña, hermano, tristemente que estamos pasando esta situación ahorita en el mundo, ¿ven? ¿A cuánta gente dice? ¿A cuánta gente le hablamos y dice, no, sí, tienes razón, es verdad, es verdad lo que estás diciendo? Pero me pregunto, ¿cuándo es conmovida en su vida decir, bueno, oye, tienes verdad, pero ¿qué puedo hacer yo para cambiar? ¿O qué puedo hacer yo para que no esté pasando esta situación en mi vida? No todos la dicen. ¿Se han fijado que no todos hacen la otra pregunta? Nomás la primera es, no, tienes razón, es verdad lo que me estás diciendo. Pero ¿cuándo pueden decir, hermano, lo que les digo, hermanos varones? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tienes razón, lo que que ya me compungí de corazón, fui conmovido, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? No lo hacen. No lo hacen, hermano. La gente no lo hace. Porque no quiere, hermano, aunque reconoció, no quiere, hermano, dejar que Dios toque ¿qué? Su vida, y que sea sensible ¿a quién? A Dios, hermano. Y hoy en día, hermano, muchos han perdido la sensibilidad espiritual, hermano. La sensibilidad, hermano, de conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. De conocer la verdad, hermano, y que la verdad que nos está hablando nos haga llorar. Usted sabía, hermano, no sé si ha dado cuenta, pero usted sabía que las lágrimas que hay en nuestra vida, hermano, cuando nosotros lloramos, hacen que nuestra alma se desahogue y traiga paz a nuestra vida. ¿No se ha fijado? Muchas de las lágrimas, hermano, que lloramos y derramamos, desahogan lo oprimido que está aquí, adentro de nuestro corazón, hermano. ¿Por qué? Porque todo lo traemos en la mente, pero cuando empezamos a llorar y a llorar y a llorar por el sentimiento que fuere, hermano, por el problema que sea, por la situación que sea, ¿no se ha fijado que al momento se siente un nudo como en la garganta, en el pecho, un ataque? Pero empieza uno a llorar y a llorar y a clamar a Dios por lo sensible que nos hacemos en el momento, hermano. ¿Y no se ha fijado que hasta descansamos de la situación? Es que eso es a lo que voy, hermano. Eso es a lo que voy. Que cuando nosotros nos hagamos sensibles, hermano, a esa verdad de Dios, entonces esa misma verdad, hermano, de Dios, la sensibilidad, que nuestro corazón se ha cambiado por ese corazón duro a un corazón de carne, nos va a hacer diferentes hijos de Dios, hermano, y nos va a hacer más sensibles a la verdad de Dios, y vamos a ser más obedientes a las cosas de Dios. Y cuando Dios nos hable, nos vamos a decir, amén, sí, amén, Señor, amén. Porque es muy difícil, hermano, que un corazón duro, que aunque reconozca, pueda cambiar, pueda hacer lo contrario, pueda decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para ser diferente? ¿Qué puedo hacer para cambiar mi forma de vivir? Ezequiel 36, el capítulo 36, hermano. Gloria a Dios, hermano. Alabe al Señor Jesucristo. Mientras menos escucho afuera, mejor. Amén. 36. Ahora vaya al versículo, hermano, 25. Y lea lo que dice ahí. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Siga leyendo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo
corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. amén, hermano. Fíjese qué tremendo. Fíjese qué tremendo, hermano. Que cuando Dios trabaja en nuestra vida, que fue lo que hizo el Señor en el día de ir del Pentecostés, hermano, cuando Pedro habló y tocó el corazón de aquellos hombres que fueron compungidos delante de Dios, hermano, el corazón de ellos era de piedra. ¿Por qué? Porque no creían nada, hermano. Pero cuando el Señor trató con sus vidas y fueron compungidos o conmovidos, hermano, a la verdad de Dios, hermano, entonces el Señor, hermano, lavó, limpió sus vidas, hermano, de las inmundicias de su carne, hermano, de las inmundicias que arrastraban, hermano, los limpió. Y cuando los limpió, hermano, en su mente, su reacción de ellos fue decir, hermano, pronto decir, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Entonces Pedro dijo, pues entonces arrepiéntanse y bautícense. Y entonces ellos en el momento se arrepintieron, hermano, y dijeron, pues estoy arrepentido por la vida que he llevado y porque por mi culpa fue crucificado mi Señor. Entonces, hermano, ellos fueron, ¿qué? Lavados, limpiados por las aguas, hermano. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón ¿de qué? De sus pecados. Su corazón de piedra, hermano, ¿fue qué? Fue cambiado por un corazón nuevo. ¿Sí? Dice, os daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes ¿un qué? Un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque el espíritu que había en ellos, hermano, era un espíritu ¿de qué? De maldad, de pecado, de mentira, de falsedad, hermano. Un espíritu ¿de qué? Que estaba guiado a los deseos ¿qué? Carnales, deseos ¿qué? Del mundo. Pero cuando esa persona, hermano, fue compungida de corazón, hermano, y tocada por Dios, entonces Dios le dio un corazón nuevo y también le puso un espíritu ¿qué? Nuevo. ¿Cuál fue el espíritu nuevo? El espíritu de Dios que ahora mora en los hijos ¿de qué? De obediencia, hermano. Ese espíritu, hermano, que nos hace sensibles a su verdad. Ese espíritu, hermano, que nuestro corazón es sensible. No es un corazón de piedra, no es un corazón, hermano, que es duro, sino ese corazón, hermano, es sensible a la voz de Dios. Sensible, hermano, porque es el mismo espíritu de Dios en nuestra vida. No puede ser posible, hermano, que el espíritu de Dios en nosotros, hermano, sea en contra del espíritu que Dios cuando Él nos habla y que el mismo espíritu pelee contra el espíritu de Dios. No, hermano, el espíritu de Dios, hermano, que muere en nosotros, hermano, es el que debe de gobernar nuestra vida para que nuestro corazón, hermano, de piedra sea un corazón ¿de qué? De carne, hermano. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré, fíjense, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, o sea, el corazón duro, el corazón que no reconoce, el corazón que es insensible a las cosas de Dios, hermano, un corazón que es insensible a la verdad de Dios. Podemos tener nuestro corazón, hermano, somos sensibles a la humanidad, sensibles a la familia, sensibles a los hijos, sensibles a lo que nos rodea, pero somos insensibles a lo espiritual, hermano. Y Dios quiere que seamos sensibles a lo espiritual, no a lo familiar solamente, sino a lo espiritual, a lo que nos lleva ¿a qué? A la eternidad, hermano. ¿Cuánto tiempo vas a vivir aquí? ¿Cuánto tiempo voy a vivir yo aquí? ¿Cuánto tiempo puede vivir mi familia, mi esposa o mis hijos? ¿Cuánto? Y no podemos, hermano, solamente ser sensibles el tiempo que estemos en la tierra. Hay que ser sensibles en lo espiritual para ser sensibles en lo eterno, hermano. Porque si no somos sensibles, hermano, en lo espiritual, no podemos ser sensibles para la eternidad de Dios. No lo podemos ser. Y lo que Dios quiere es que seamos sensibles, no solamente aquí, hermano, sino también en lo espiritual. Porque lo espiritual, hermano, es lo que va a cambiar. Es lo que va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, hermano. Va a quitar ese corazón duro y nos va a dar un corazón nuevo. El corazón nuevo, recuerda, el corazón nuevo, hermano, es el que también al salmista, ¿qué le dijo? Dame, hijo mío, ¿qué? Dame tu corazón. ¿Por qué le pedí el corazón? Porque en ese corazón, hermano, habitan ¿qué? Las guerras, los malos deseos, las inmundicias de la carne, hermano. En ese corazón habita todo el pecado, hermano, y se hace insensible a la verdad de Dios. Pero cuando Dios pide el corazón del hombre, hermano, hacia con él, hermano, y se lo pide a mi hijo mío tu corazón, entonces, ¿para qué lo quiere? ¿Para darnos un qué? Uno nuevo.
No un corazón todo lleno corrupto, porque de la abundancia de ese corazón habla ¿qué, hermano? Habla la boca, y todo lo que hay en el corazón, hermano, es lo que vive uno. Cuando Dios nos quita ese corazón de piedra, hermano, un corazón lleno del mundo, hermano, lo quita y nos pone un corazón ¿qué? Nuevo. Y ese corazón nuevo, hermano, es para que Dios lo ¿qué? Lo habitúe. Porque Dios no puede habitar en un corazón ¿qué? Sucio. Necesitamos un corazón nuevo para que Dios habite en ese corazón, y que lo que esté ahí, hermano, también nos dé un espíritu ¿qué? Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Porque sabemos, hermano, o nos gobierna Dios o nos gobierna el mundo, hermano. El espíritu de maldad, el espíritu del engaño. Y si nos gobierna eso, hermano, también Dios tiene que quitar ese espíritu, hermano, de nuestra vida. Y recuerden, ¿se acuerdan de los pasajes, hermano, de la parábola del espíritu inmundo cuando sale del hombre? Entonces, ese espíritu es el que está en nosotros, hermano, que Dios tiene que venir, cambia ese corazón nuevo, quita el viejo, pone uno nuevo de carne, sensible a Dios, no al mundo, sensible a Dios. Cuando Dios saca ese corazón, hermano, duro de nosotros, también saca el espíritu inmundo que hay en nuestra vida y pone a un espíritu ¿qué? Nuevo dentro de nosotros. Y también no nomás pone el espíritu nuevo, sino pone el corazón nuevo dentro de nosotros. Y ese espíritu nuevo y ese corazón nuevo nos hacen unas nuevas ¿qué? Criaturas. Y ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan, y aquí son hechas ¿qué? Todas nuevas. Entonces, cuando ya uno es nuevo, hermano, entonces, hermano, uno es sensible a Dios. Y no nomás a Dios, hermano, uno es sensible a Dios, y también ¿a quién? A la familia. Porque Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Dios es tan bueno, hermano, que nos da un corazón, hermano, de carne. Un corazón, hermano, un corazón de carne significa un corazón sensible. Porque usted sabe que lo que es carne, hermano, dígame si no la carne es sensible. La carne es sensible, hermano. Yo lo he dicho muchas veces. Cuando nos pasa un cuchillo por aquí, ¿qué hace con nuestra piel? Nos corta bien rápido, hermano, porque somos muy sensibles a los golpes y a las cosas de este mundo, hermano. ¿Cuánto más, hermano, Dios quiere que seamos sensibles a su verdad, a su palabra? El hombre ha perdido la sensibilidad, hermano. La mujer ha perdido la sensibilidad. El mundo ha perdido la sensibilidad, hermano, de la presencia de Dios hoy en día. Porque a causa de la maldad se ha enfriado, hermano, mucho. Se ha enfriado el amor hacia muchas cosas, hermano, pero las cosas de Dios. Ahora el mundo, hermano, ha hecho como una máscara para engañar a la humanidad, hermano, y dedicarle más tiempo al mundo y dedicarle menos tiempo a Dios. Y mientras más le dediquemos tiempo al mundo, hermano, entonces el mundo nos tiene que atrapados en él, y somos insensibles a la verdad de Dios, hermano. Somos insensibles, hermano, a que Dios haga un corazón nuevo en nosotros, hermano. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, dámelo, dame tu corazón, dame tu corazón, dame tu corazón. Porque Él sabe, hermano, que nuestro corazón no puede ser llenado del mundo, hermano. Si es llenado del mundo, el mundo nos va a traicionar. El mundo nos va a atrapar, el mundo nos va a mentir, el mundo nos va a poner como caminos que parezcan de verdad o justos, pero no lo son, hermano. No lo son. O va a parecer, hermano, el mundo, como yo le decía, hermano, hace ratito, lo que nos aconteció a nosotros, que al momento, hermano, parecía un deporte, pero pues ese deporte, hermano, no es una apariencia solamente, porque dentro de esa apariencia, hermano, de ese deporte, hermano, en el mundo, ¿qué no hay? En el mundo, ¿qué no hay? Las cosas del mundo, siendo apariencia, nos van a traer consecuencias, hermano. Y eso no es grato delante de Dios, hermano. Aunque uno no esté haciendo nada malo, hermano, pero aún así, hermano, a ser uno arrastrado a esos tipos de ambientes, hermano, y traen consecuencias. Traen consecuencias, hermano.
Pues nada nos cuesta como hijos de Dios, hermano, pues mejor buscar las cosas de Dios. Nada nos cuesta, hermano, estar bien delante de Dios, hermano, y estar a gusto, contento, sin problemas de ese tipo, pero mire, sirviendo al Señor. Amén. Por eso es lo que le digo, hermano, las cosas que nosotros, hermano, no hagamos, hermano, conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Por eso al fin, el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese espíritu, hermano, de Dios en nuestra vida, ¿qué va a hacer con nosotros? Y hará que andéis. El Espíritu de Dios que está en nosotros, hermanos, pues que Él ponga un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros, hermanos. Ese Espíritu de Dios dice, y pondré dentro de vosotros espíritu, y dice espíritu como con mayúscula. Ese espíritu es el Espíritu de Dios. Y haré, dice, y haré que andéis en mis estatutos y los guardéis, mis preceptos. ¿Y qué dice también? Versículo 27. ¿Qué dice al final? ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios, hermano, que está en nuestra vida, nos va a dar dominio, ¿qué? Propio, hermano. Un dominio que va a poder, hermano, dominar a nuestra ¿quién? A nuestra carne. Entonces, hermano, para eso necesitamos nosotros ser sensibles a la verdad de Dios, hermano, a la palabra de Dios. Si hemos perdido la sensibilidad, hermano, en nuestra vida, como hijos de Dios, si hemos perdido esa sensibilidad, necesitamos buscarla, hermano. Necesitamos buscarla. Usted puede ver todos los ejemplos, hermano, pasajes de la Escritura, cuando Dios le habló a ciertos hombres en la Escritura. Dios trató con sus corazones, fueron compungidos, fueron conmovidos a obedecer a Dios, hermano. Fueron conmovidos. Cuando hablé de Nínive, hermano, Nínive no quería, Nínive, hermano, no era un pueblo muy pecador. Y cuando el profeta Jonás, hermano, se le dijo que fuera, no quiso. Pero cuando el profeta Jonás fue y les dijo lo que tenía que pasar y lo que iba a pasar con toda esa humanidad, fueron conmovidos, fueron compungidos. Y su compungimiento, arrepentimiento, preguntaron, pues ¿qué vamos a hacer entonces para que el Señor perdone nuestros pecados, nuestros errores? Y Jonás le dijo, pues entonces, ¿qué es lo que van a hacer? El Señor me dice que tienen que ser 3 días de ayuno y oración. De ayuno, abstenerse todos de alimento para que Dios pueda escuchar. Hermano, fueron conmovidos, fueron compungidos y la gente reaccionó a obedecer. Amén. Cuando estos hombres escucharon eso, dijeron, hermanos varones, ¿qué haremos entonces? Y Pedro dijo, pues arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el eunuco, hermano, iba en el carruaje, en el capítulo 8 de Hechos también, 8 de Hechos, que iba ahí leyendo el libro, y el Señor le dijo a Felipe, levántate, dice, y ve hacia el sur por el camino que descendía a Jerusalén, a Gaza, dice, el cual, dice, es desierto, dice. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, hablando del eunuco que le estaba diciendo, sí, funcionario de Cadence, dice, reina de los etíopes, ¿saben? Este hombre, hermano, iba en un carro, no como estos de ahorita, pero en aquellos tiempos, pues, carreta, yo pienso, 2 llantas y sus caballos, X, ¿saben? Y cuando Felipe se le acerca, hermano, empieza a hablar se le acerca y le pregunta, ¿qué lees? ¿Qué entiendes lo que lees? ¿Sabes lo que estás leyendo? ¿Qué dijo aquel hombre? Estamos en el capítulo 8 de Hechos. A ver. ¿Qué lees? ¿Qué es lo que estaba leyendo? Pero en el versículo 31, ¿qué respondió? ¿Cómo podré si alguno no me
Fíjese. Entonces, desde el momento, hermano, él estaba haciendo, Dios ya le estaba hablando por la palabra, estaba haciendo ¿qué? Conmovido. Cuando la palabra de Dios, vuelvo a decir, hermano, cuando la palabra de Dios habla en nuestra vida, conmueve nuestro corazón, lo conmueve. Pero no debe de topar solamente que nos conmueva con la verdad, que saque a la luz todo lo que hay en nosotros. Y aunque nos sintamos mal delante de Dios, sino que reconozcamos, ¿qué hago entonces? ¿Sí? ¿Qué hago? No solamente que saque la luz, sino ¿qué hago, Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hermano? ¿Qué hizo el eunuco? Felipe le empieza a hablar de la escritura en el 32, hermano, y le empieza a decir qué escritura es la que estaba leyendo, que ya lo hemos estudiado en algunas otras ocasiones, ¿sí? ¿Qué estaba leyendo? ¿Qué es lo que estaba hablando? ¿De quién se estaba mencionando? Del libro de Isaías 53, ¿amén? Y empieza a explicarle cómo murió el Señor, cómo fue llevado al matadero, que murió por nosotros, se humilló, para que se cumpliera la justicia de Dios, hermano, y que por nuestros pecados era muerto y que llevó nuestras culpas, nuestros errores. Entonces, hermano, este hombre fue compungido de corazón, hermano, también en su vida. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo este hombre, hermano? Versículo 37. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hizo, hermano Felipe? Fíjense, entonces la respuesta, hermano, del eunuco compungido, conmovido, o sea, él era el dueño del carruaje. ¿Qué le dijo ¿qué hizo? ¿Mandó parar qué? El carro. ¿Para qué lo mandó parar? Para que se bajara Felipe. Órale, ya bájate, ya me hablaste, ya me explicaste y que Dios te bendiga. Porque entendió, hermano, y fue compungido de corazón. O sea, fue conmovido a la verdad de Dios, al conocimiento, al sacrificio, a la voluntad, hermano. Por eso le digo, hoy cuántas veces, hermano, hemos hablado, hermano, del sacrificio, y cuántas veces se habla del sacrificio del Señor Jesucristo y ya no conmueve a nadie. Cuando todos los mensajes, hermanos, de la Escritura conmovieron a aquellos hombres que fueron arrepentidos. Y que ese arrepentimiento, hermano, lo que hizo con estos hombres, hermano, fue reconocer que Jesucristo es el Señor y que Él murió por nuestros pecados, hermano. Dice, ahora descendieron, dice, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿sí? Descendieron al agua. ¿Porque fueron qué? Para bajarse, y fueron a qué? A hacer el acto de qué? Lo que dijo Pedro, que se arrepienta y que se bautice. Y lo que hizo fue arrepentimiento y bautismo, hermano. Creyó, como dice Marcos 16:16, que el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces Felipe creyó y aceptó, dijo, no, yo creo que Jesucristo, sí, creo en Él. Y fue parado, descendieron, fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, se arrepintió, fue conmovido, hermano, y aceptó la verdad de Dios. Y vuelvo a repetir, hermano, la sensibilidad, hermano. ¿Cuántos pasajes no hay, hermano, en la Escritura que fueron sensibles a ello, hermano? Que cuando Dios hablaba, el hombre fue sensible a la voz de Dios, hermano, y la sensibilidad de aquellos hombres, hermano, por ser sensibles a Dios, hermano, los llevó a ¿qué? A obedecer. Amén. No nomás el eunuco y Felipe, hermano, los pasajes que hablan de muchas cosas en la Escritura, hermano, nos mencionan y nos relacionan, hermano, muchos pasajes, hermano, de cómo Dios hablaba por medio de los apóstoles, aún el mismo Señor Jesucristo, aún los profetas, y cómo Dios, hermano, hacía las cosas, hermano, tocando el corazón. Y cuando Dios tocaba el corazón, hermano, era sensible ¿a quién? Al Señor. Y esa sensibilidad, hermano, transformaba el corazón
Dios le hacía un corazón, quitaba el corazón de piedra, ponía uno de carne, quitaba el espíritu inmundo de nuestra vida y ponía un espíritu ¿de qué? De Dios. Amén. Y eso, hermano, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano. Esperemos, hermano, que podamos comprender, hermano, que necesitamos, hermano, ser sensibles a Dios, hermano. Ser sensibles a la palabra de Dios. Ser sensibles al mensaje, hermano. Ser sensibles, hermano, al conocimiento de que Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Y que haya algo en nosotros, hermano, que nos haga reconocer, hermano, que delante de Dios somos, ¿qué? Desnudos, hermano. O sea, que aunque nuestra mente pueda ocultarle al hermano, a la hermana, o fulana, que, ay, que nadie sabe lo que hice, y es que nadie sabe lo que hice. Pero, hermano, Dios, ¿sabe por qué perdemos la sensibilidad, hermano? Por eso. Porque pensamos que el ocultarnos de ciertos hermanos o querernos ocultar de la gente, hermano, el enemigo nos engaña y nos hacemos insensibles a Dios, porque pensamos que el hermano es el que nos va a juzgar, cuando no es el hermano, es aquel que todo lo ve. Si yo puedo hacer cosas ocultas, hermano, mi sensibilidad para con Dios se va a hacer dura, porque me estoy engañando a mí mismo. Y si reconozco, hermano, como dice la Escritura, estos fueron compungidos, o sea, fueron conmovidos a reconocer que ellos estaban delante de Dios, ¿qué? Desnudos, que estaban completamente, hermano, a la luz de toda la verdad de Dios, hermano. Y que esa verdad, hermano, lo hizo sensible al ser humano para reconocer que estaba, ¿qué? Mal delante de Dios. Y que Dios miraba todo lo que hacían ellos, hermano, y lo que hicieron. Entonces, en ese reconocimiento, hermano, se avergonzaron. Por eso yo les ponía hace rato un ejemplo, que si usted se diera cuenta, hermano, que si alguien se diera cuenta que usted hizo algo mal, ¿cómo se sentiría ante esa persona? Si esa persona se diera cuenta de algo de nosotros. Ahora lo hago con Dios. ¿Cómo Dios se sentirá? Si nosotros, hermano, Dios ya lo conoce y nosotros no somos sensibles a la verdad de Dios. ¿Nuestro corazón cómo está? ¿Es duro o es sensible? Porque si mi corazón, hermano, si mi corazón no me redarguye ya, hermano, es porque Dios necesita cambiar ese corazón de piedra por uno de ¿qué? Por uno de carne. Y si mi espíritu no me redarguye, hermano, que estoy mal o algo, entonces necesito un espíritu nuevo dentro de mí para que redarguya mi vida, de reconocer que necesito un cambio interior de mi mente y de mi corazón para servir a Dios, hermano. Amén. Eso es lo que Dios hace, hermano, en nuestra vida. Y es de lo que Dios quiere, de lo que venía pues a hoy que estábamos, hermano, quitarnos en alabanza. La verdad yo no iba a predicar esto, yo estaba pensando predicar otra cosa, pero venía a mi mente, hermano, este pasaje. ¿Cómo es posible, hermano, que hasta hoy en día se ha ido perdiendo, hermano, la sensibilidad espiritual para con nuestro Dios, hermano? Antes oíamos, yo la verdad, hermano, antes oíamos algo de la palabra, antes escuchábamos el mensaje de Dios y lloraban los hermanos, lloraba la iglesia. Escuchaban algo y estaba oíamos algo verdadero que habíamos pasado, algo que Dios sacaba a la luz de nuestras vidas y decíamos, Señor, perdóneme. O sea, había lágrimas, ¿no? Había lloro, hermano, había compungimiento, de reconocimiento, de que sabíamos que Dios nos estaba hablando por medio de su palabra. ¿Sí me entienden? Y hoy, hermano, oímos la palabra una vez y otra vez y otra vez y otra vez la podemos escuchar, aunque nos digan la verdad y aunque nos digan las cosas que son reales. Y qué difícil es, hermano, qué difícil es que esas palabras tan reales que llegan a nuestra mente puedan compungir nuestro corazón. Y aunque digamos que la palabra es una palabra que es más cortante que una espada de doble filo, aún así nuestro corazón se hace duro.
Y aunque sepamos que todo no es oculto delante de los ojos de Dios, aún así, a veces somos duros todavía, porque necesitamos un corazón nuevo y necesitamos, hermano, espíritu nuevo y recto dentro de nosotros, hermano. No solamente un espíritu, sino que ese espíritu sea recto, porque el espíritu que es recto dentro de nosotros, hermano, nos va a llevar a la rectitud delante de Dios. O sea, un espíritu recto, hermano, es un espíritu justo, un espíritu, hermano, que no es quebrantado por las cosas. Ese espíritu recto, hermano, no se va a dejar engañar tan fácil, hermano, de nuestra carne, sino que ese espíritu, cuando la carne quiere hacer algo, nuestro espíritu que es recto, ¿qué va a decir? Por aquí está el camino. Y el mismo espíritu que es recto, hermano, que es justo, va a decir, no, así no, así no, haz así. Y eso nos va a llevar, hermano, a seguir siendo sensibles delante de Dios, hermanos. Amén. Vamos orando, hermano, vamos orando, vamos a darle gracias al Señor. Que el Señor obre en nuestra vida, que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. Que el Señor ponga su mano de poder sobre nuestras vidas, hermano, sobre nuestros corazones. Que el Señor, hermano, lo que está oculto en nuestra vida, hermano, lo que Él sabe, lo que Él conoce de ti, de mí, hermano, pues que nos haga entender, hermano, que lo necesitamos. Amén. Que lo necesitamos, que necesitamos ser sensibles, hermano, delante de Dios. No nuestros sentimientos humanos, entiendan, hermano, no los sentimientos humanos, porque los sentimientos humanos, hermano, son los que muchas veces nos hacen llorar y enojar y molestarnos en esta vida, pero no esos, hermano, porque esos siempre los vamos a tener. Un sentimiento humano siempre lo vamos a tener aún desde pequeñitos. Usted ve a los niños chiquititos, hermano, quítele un dulce por dárselo a otro, y su mismo sentimiento humano desde pequeñitos ya les entra ¿qué? El enojo, empiezan a llorar, se enojan, empiezan a sentir hasta odio, rencor desde pequeñitos, aunque no lo entienden, no lo comprenden, pero lo manifiestan, hermano, porque nuestra carne, nuestra humanidad, así es, hermano. ¿Sí me entienden? Y aunque conozcamos, hermano, y crezcamos, va a seguir pasando eso. Esos sentimientos humanos siempre los vas a tener tú y los voy a tener yo, hermano. Por eso debemos de luchar, hermano, que nuestros sentimientos sean, hermano, lo sensible hacia Dios, hermano. Si somos insensibles a las cosas de Dios, hermano, muchas cosas de Dios no nos importan, hermano, ni nos van a importar. Pero si somos sensibles a la presencia de Dios, nos van a hacer sensibles, hermano, al carácter de Dios, hermano, a lo que Dios nos ama y quiere para nosotros. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Dígale al Señor si el Señor habló con usted, hermano. Si el Señor le habló. Si el Señor le habló, si el Señor le dijo algo en su vida, si se identificó